Freud observó que las personas tienden a involucrarse en relaciones o situaciones que son objetivamente dañinas para ellos y sin embargo no pueden evitar hacerlo. Esto puede incluir relaciones abusivas, comportamientos adictivos o incluso decisiones de vida que llevan al aislamiento o a la ruina emocional. La pulsión de muerte, o tánatos, es uno de los conceptos más enigmáticos y profundos en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Introducido en su obra Más allá del principio del placer, en el año 1920, Freud buscó explicar un fenómeno que parecía contradecir su anterior teoría de las pulsiones, que se centraba principalmente en el impulso hacia la vida, la creación y el placer, representado por Eros. Tánatos, en cambio, representaba la tendencia contraria, un impulso hacia la destrucción, la regresión y la muerte. Este concepto es esencial para entender la dualidad inherente a la psique humana y la complejidad de nuestros comportamientos autodestructivos. Es una teoría que ha suscitado debates y controversias a lo largo de los años, pero también ha permitido una exploración más profunda de la naturaleza humana. Freud introdujo el concepto de la pulsión de muerte en un contexto histórico particular después de la Primera Guerra Mundial. La brutalidad del conflicto y el impacto emocional y psicológico que dejó en los sobrevivientes lo llevó a cuestionar el predominio de Eros, la pulsión de vida, como la única fuerza dominante en la psique humana. Observó que muchos de los que habían vivido la guerra no solo sufrían de traumas, sino que repetían inconscientemente experiencias dolorosas y destructivas, tanto en sus sueños como en sus comportamientos cotidianos. Esto lo llevó a postular que existía una fuerza interna, inconsciente, que llevaba al individuo a buscar la destrucción o la vuelta a un estado inorgánico, el cual representaba la ausencia total de tensión y conflicto. Esta fuerza, que él denominó la pulsión de muerte, se opone a la pulsión de vida, creando una tensión constante dentro del ser humano. Uno de los aspectos más perturbadores de la pulsión de muerte es su capacidad para empujar al individuo hacia comportamientos destructivos. Este impulso no siempre es evidente ni se manifiesta de manera directa. A menudo se disfraza bajo formas más sutiles, como la autonegación, la tendencia a involucrarse en relaciones abusivas o la repetición compulsiva de experiencias dolorosas. Según Freud, esta repetición compulsiva es una de las manifestaciones más claras de tánatos. El individuo, sin saberlo, busca recrear situaciones traumáticas o dolorosas en un intento de dominarlas o de llegar a un punto de resolución que nunca se alcanza completamente. Esto lleva a un ciclo interminable de sufrimiento y destrucción que puede ser difícil de romper sin una intervención consciente. La pulsión de muerte, por lo tanto, está intrínsecamente vinculada a la compulsión a la repetición. Freud observó que los seres humanos, en lugar de aprender de sus experiencias dolorosas y evitarlas en el futuro, a menudo se ven atrapados en un ciclo en el que repiten patrones destructivos. Esta repetición puede manifestarse en diversas áreas de la vida, desde la elección de parejas que replican relaciones pasadas traumáticas, hasta la recreación de situaciones laborales o sociales que llevan al individuo a experimentar el mismo tipo de fracaso o dolor. En este sentido, la pulsión de muerte puede verse como una fuerza que, en lugar de promover la supervivencia y el bienestar, empuja al individuo hacia su propia ruina. Una de las formas en que esta pulsión se manifiesta es a través de lo que Freud llamó la inquietante exterioridad sexualmente traumática. Esto se refiere a la manera en que el trauma sexual, tanto en términos de experiencias reales como de fantasías inconscientes, puede activar la pulsión de muerte en la psique del individuo. El trauma sexual crea un choque en el aparato mental, generando una tensión insostenible que el individuo intenta resolver a través de mecanismos de defensa y repeticiones compulsivas. La psique
se ve obligada a trabajar de manera compulsiva para tratar de integrar o rechazar el trauma, pero a menudo este trabajo lleva a un círculo vicioso de repetición y autodestrucción. Este fenómeno no se limita a la experiencia sexual, sino que puede aplicarse a cualquier tipo de trauma que movilice las defensas psíquicas y la compulsión a la repetición. Freud también describió la pulsión de muerte como una energía que busca eliminar todo aquello que produce o aumenta la tensión psíquica. A diferencia de Eros, que busca la unión, la creación y la continuidad de la vida, Thanatos se orienta hacia la disolución, la separación y, en última instancia, la muerte. Este impulso destructivo puede manifestarse de diversas maneras, tanto hacia el mundo exterior como hacia el propio sujeto. En su forma externa, la pulsión de muerte se dirige hacia aquellos objetos o personas que el individuo percibe como fuentes de tensión o amenaza. En su forma interna, se vuelve contra el propio sujeto, llevándolo a comportamientos autodestructivos que pueden culminar en depresión, automutilación o incluso el suicidio. Esta dualidad en la dirección de la pulsión de muerte es fundamental para comprender cómo actúa en el ser humano. Otra de las características esenciales de la pulsión de muerte es su vinculación con la oscuridad, el encierro y, curiosamente, con la figura de la mujer y el amor. Freud observó que Thanatos a menudo se manifestaba en contextos donde el amor, en lugar de ser una fuerza de unión y creación, se convertía en una fuente de dolor, celos y destrucción. En este sentido, la pulsión de muerte puede operar a través del amor, transformando lo que debería ser una experiencia positiva en una experiencia profundamente destructiva. Esta vinculación con la figura femenina es especialmente interesante desde una perspectiva freudiana, dado que Freud veía en la madre una figura ambivalente. Por un lado, es la fuente de vida y nutrición, pero también es el primer objeto de deseo del niño, y como tal, puede convertirse en una figura asociada con la frustración y el sufrimiento. El concepto de la pulsión de muerte también tiene implicaciones filosóficas profundas. Desde una perspectiva existencialista, por ejemplo, la pulsión de muerte puede interpretarse como una manifestación del deseo humano de escapar del absurdo y el sufrimiento inherente a la vida. Jean-Paul Sartre, aunque no utilizó directamente el término de Freud, habló sobre el nauseabundo peso de la existencia y la tendencia del ser humano a buscar formas de evasión, incluso cuando estas formas son destructivas. En este sentido, la pulsión de muerte podría verse como una respuesta a la angustia existencial, una manera de liberarse del dolor de la existencia consciente. Carl Jung, en contraste, tenía una visión más integrada de la pulsión de muerte. Aunque reconocía su existencia, prefería ver los impulsos destructivos como parte de un proceso más amplio de transformación y crecimiento. Para Jung, la destrucción no era necesariamente negativa, sino una parte esencial del proceso de individuación, en el cual el viejo yo debía ser destruido para que un yo más auténtico pudiera emerger. La pulsión de muerte, desde la perspectiva junguiana, se relaciona no solo con la autodestrucción, sino con el proceso de renacimiento que sigue a la muerte simbólica. Jung observó que en muchas tradiciones mitológicas y espirituales, la muerte es vista como un preludio a la regeneración. En este contexto, Thanatos puede ser entendido como una fuerza que destruye lo viejo, lo obsoleto, lo que ya no es útil, para dar paso a algo nuevo y más auténtico. Esta idea contrasta con la visión freudiana más sombría y fatalista, pero añade una capa de complejidad al fenómeno, sugiriendo que, incluso en nuestros impulsos destructivos, puede haber un propósito transformador, aunque sea difícil de discernir. La compulsión a la repetición, otro de los aspectos centrales de la pulsión de muerte, también tiene una interpretación más amplia desde otras corrientes psicoanalíticas y psicológicas.
Jacques Lacan, por ejemplo, trabajó intensamente sobre este concepto, observando cómo la repetición en el comportamiento humano está vinculada al deseo inconsciente y al intento del sujeto de acceder a un goce perdido. Para Lacan, la repetición no es simplemente un intento de recrear el pasado, sino una búsqueda continua de algo que nunca se puede alcanzar por completo. Esta búsqueda puede, en muchos casos, llevar al sufrimiento y la destrucción, pero también refleja una estructura fundamental del deseo humano, que es siempre insatisfecho y siempre se renueva. Uno de los aspectos más inquietantes de la pulsión de muerte es su relación con el dolor y la angustia. Muchas veces, los individuos que son dominados por esta pulsión se encuentran en situaciones donde parecen buscar activamente el dolor, ya sea físico o emocional. Freud observó que las personas tienden a involucrarse en relaciones o situaciones que son objetivamente dañinas para ellos y sin embargo no pueden evitar hacerlo. Esto puede incluir relaciones abusivas, comportamientos adictivos o incluso decisiones de vida que llevan al aislamiento o a la ruina emocional. Desde esta perspectiva, la pulsión de muerte parece operar como una fuerza que atrae al individuo hacia la autoanulación, como si hubiera una atracción fatal hacia el dolor y la destrucción. La tendencia a buscar el mal, que Freud describe en términos de la pulsión de muerte, no debe ser vista simplemente como un deseo consciente de causar daño, sino más bien como una manifestación de conflictos internos no resueltos. Los traumas, las experiencias reprimidas y las tensiones internas no procesadas pueden dar lugar a comportamientos que, en la superficie, parecen inexplicables, pero que tienen un sentido profundo cuando se observan a través del prisma de la pulsión de muerte. Esto puede manifestarse en comportamientos de sabotaje personal, en la incapacidad de disfrutar el éxito o la felicidad, o en la constante búsqueda de situaciones que replican el sufrimiento pasado. Freud sugirió que estos comportamientos están motivados por la necesidad inconsciente de resolver una y otra vez los conflictos internos, aunque esto implique volver a experimentar el dolor asociado con ellos. Otro aspecto fundamental de la pulsión de muerte es su relación con la compulsión a destruir aquello que provoca tensión psíquica. En su forma más extrema, esto puede llevar a comportamientos suicidas, donde el individuo ve en la muerte una forma de liberarse de la insoportable carga de la vida. Sin embargo, en su forma más cotidiana, la pulsión de muerte puede manifestarse en la destrucción de relaciones, proyectos o logros personales que el individuo percibe, consciente o inconscientemente, como fuentes de tensión. Es decir, el individuo busca eliminar todas aquellas situaciones o actividades que representen un compromiso mental, emocional o psicológico, y buscar la comodidad, la complacencia y eliminar todo posible conflicto, evitando de esta manera lograr objetivos importantes o compromisos afectivos serios. Esta autodestrucción puede parecer irracional desde una perspectiva externa, pero desde el punto de vista de la psique, representa un intento de reducir la tensión interna, incluso si esto implica la pérdida de algo valioso o significativo. Desde un punto de vista filosófico, la pulsión de muerte también puede ser vista como una manifestación del nihilismo o del deseo de escapar de la existencia. El nihilismo es una doctrina filosófica que considera que la vida no tiene sentido, propósito o valor intrínseco. En la obra de filósofos como Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, encontramos reflexiones sobre el deseo humano de liberarse del sufrimiento inherente a la vida. Schopenhauer, por ejemplo, veía la vida como un ciclo interminable de deseos insatisfechos y sufrimiento, y consideraba que el impulso hacia la muerte era una forma de escapar de este ciclo. Nietzsche, por su parte, reflexionó sobre el eterno retorno, una idea que puede vincularse a la compulsión a la repetición, donde el individuo se ve atrapado en la misma serie de eventos y elecciones, sin posibilidad de escape. Para estos filósofos,
La pulsión de muerte puede ser vista como una respuesta al sufrimiento inherente a la vida, aunque ambos ofrecieron perspectivas diferentes sobre cómo enfrentar esta realidad. Según Freud, esta tendencia destructiva debe ser equilibrada por el impulso de vida, Eros, que impulsa a las personas hacia la creación, el amor y la supervivencia. Para resolver la pulsión de muerte, Freud proponía lo siguiente. 1. Tomar conciencia de los impulsos destructivos a través del psicoanálisis, que permite identificar y hacer conscientes las tendencias inconscientes. 2. Sublimación, es decir, redirigir la energía destructiva hacia actividades creativas y constructivas. 3. Fortalecer el impulso de vida, Eros, a través de relaciones positivas, la creatividad y la búsqueda del placer saludable.